Cuando lo programo en mediación, programarle que me la grabe inmediatamente. Aquí tenemos una gráfica de estaño-plomo. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en la aleación 1, que la aleación 1 tiene una composición de 61.9 de estaño. Pero cuando llegamos al punto eutéctico que está por acá, está por pasar de una fase líquido a una fase alfa y beta, a dos fases sólidas diferentes. Entonces, si nosotros estuvimos analizando un punto que está por acá, justo debajo de la temperatura eutéctica, eso podemos llamarlo 183 menos un delta de temperatura. Ahí estamos ya en esta fase. Entonces, si nosotros estamos haciendo regla de la palanca, tenemos que analizar para averiguar cuáles son las fases, cuál es la fracción en peso, las fases presentes. Tenemos que pensar entonces en las composiciones. Las composiciones serían determinadas por las líneas de estas fases. La línea beta está por acá, entonces sería la composición en este punto, sería 97.5% de estaño, y la de la fase alfa sería por acá, 19.2 de estaño. Entonces, digamos que nosotros, si me regalan un momento para conectar esto. Ay. Entonces, si tenemos que presentar los resultados o un análisis de ese punto, entonces vamos a llamar el punto, vamos a llamar el punto A, lo voy a poner por aquí, el punto A. Entonces, si yo tuviera que decir que el punto A, sabemos que está, el A está a 61.9% de estaño, y sabemos que también que está a 183 grados menos un delta de temperatura. Eso es simplemente para decir que estamos justo aquí abajo y decir que ya estamos en la zona donde hay dos fases. Eso lo decimos también porque si estamos en una temperatura más abajo, tendremos que sacar la concentración con la intersección de la recta. Si estuviéramos por acá, por ejemplo, tendríamos que dibujar una línea recta hasta este punto y luego bajar para ver cuál es la concentración en este punto. Y igual por el otro lado. Entonces, como ya sabemos cuáles son las concentraciones en el punto eutéctico, que son estas dos, decimos que estamos en un diferencial de temperatura justo abajo. Entonces, ¿cómo sería el análisis de este punto? Tenemos primero que especificar las fases. Por acá. Entonces decimos que las fases son la fase alfa y la fase beta. ¿Cuáles son las composiciones de estas fases? La de la fase alfa sería 19.2 de estaño y la otra 97.5 de estaño. Entonces estamos aquí en 19.2 estaño y 97.5. ¿Y cuáles son las fracciones en peso? Ahí sí, usamos la regla de la palanca. Entonces, para averiguar la fracción en peso de alfa, lo que necesito es usar la línea opuesta. Entonces, la de alfa sería, la línea opuesta sería la línea cercana a beta. Entonces sería 97.5 menos 61.9 entre la línea completa, que sería 97.5 menos 19.2. Esto, no sé si alguien ahí tiene una calculadora que me pudiera ayudando con eso. Y por el otro lado tenemos la línea, hay que calcular con la línea de alfa, que sería 61.9 menos 19.2. Y aquí la línea completa, 27.5, 19.2. Si repasamos rápidamente cuáles son las líneas, las voy a dibujar por acá. Voy a poner aquí línea recta. Entonces tenemos la línea beta. La línea beta sería de acá.
hasta acá. Y la línea alfa sería por acá, hasta acá. Y la línea completa sería pues todo eso. Entonces, para calcular la fracción en peso de beta, necesito dividir la alfa entre la completa. Y para calcular la alfa, divido la beta entre la completa. Y bueno, por aquí estamos. No sé si alguien me puede ayudar con estos datos. Y la de alfa es 45. 40 y... Uy, me quedó verde. 45,46. 45, 46 porcentaje en peso. Y Y aquí, la de beta 54,53. ok. Entonces, fracciones en peso son estas. Esas son las composiciones que, como bien les decía, yo necesito saber las composiciones para calcular la regla palanca y esas son las fases. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Ok, yo estoy en una zona bifásica. Entonces, si yo tengo mi aleación de estaño al 61,9% y esto pesa 1 kilo, con todo esto yo lo que estoy diciendo es que esta aleación de estaño al 61,9% con 1 kilo a 183 grados con un diferencial de temperatura negativo. Con esto que estoy diciendo es que esta aleación es igual a alfa con una composición de 19,2 estaño al 45,46%, eso es, digamos, 454 gramos, más una fase beta, está hecho de 97,5 en estaño, y serían 545 gramos de esa fase. Entonces, esto es el cuento de las composiciones. Ahora sí estamos claros. Sí, sí, Mejor. muchas gracias. Muchas gracias. Eh, ¿cuál era la segunda duda? Ya se me fue. No sé si tenían otra consulta. Yo creo que era respecto a no sé si era con lo de los puntos invariantes. Voy a ver si esto... Bueno, si no hay más consultas, avanzaría con... Profe, yo tengo Sí, una duda. dígame. Es que estaba con respecto a lo que le pregunté hace un rato y que no Sí, es entraba que se me olvidó. ¿Cuál era? la letra, digamos. Tal vez usted luego en el chat, tal vez pueda como poner en el libro. Es que ni siquiera encontré el tema en el libro, digamos. Sí, De los cap- sí, el problema es que me parece vamos a ver, si la memoria no me falla, Smith hace esto. El Smith le llama a las concentraciones W y a las fracciones en peso las llama X. X. El Callister le llama a las composiciones C o C'. Algunas veces, en este caso, le llama C, nada más. Entonces, digamos, la composición de la mezcla sería C0. Aquí también, aquí la composición de la mezcla es C0. Y las otras composiciones dependen. Si aquí estamos hablando de alfa y beta, entonces sería W alfa y W beta. Aquí sería C alfa, C beta. Y el Callister le llama a las fracciones de peso W.
Básicamente eso sería weight fraction. Entonces eso es el cuento con las fórmulas. Yo en el formulario las puse como el Callister, pero me parece que me parece que en la clase yo copié la del Smith. Entonces puede ser que esté con X y S. Pero básicamente esa es la cuestión. Tal vez lo que podríamos hacer nosotros en este momento es definir con cuál de las dos nomenclaturas se sienten más cómodas. Porque sí, esto no tiene nomenclatura formal y cada libro usa el que le guste. Si vemos bien rápido las reacciones invariantes, vamos a ver si me paro ahora sobre la clase o déjame ver si aquí yo puedo abrir. No, aquí no la tengo. Vamos a ver si nos vamos por acá. Ok. Las reacciones invariantes del acero que nosotros seguimos, bueno, aquí están un grupo de varias. Las reacciones téctica, tectoide, pretéctica, pretectoide, monotéctica. Y ven, digamos, aquí la característica del diagrama. Esto es muy importante. Ven que tenemos dos fases terminales que están siendo interseccionadas o unidas por una línea horizontal. Eso es clave para la reacción invariante. Y vemos que siempre están, en estos que nosotros estamos estudiando, están involucrados tres componentes. Entonces, con eso nos vamos por acá y nos vamos a la del acero. Entonces, aquí en el acero, las dos situaciones que me cumplen eso, que son rectas horizontales con dos fases terminales, sería este punto de acá, que este sería el eutéctico, y este otro punto de acá, el eutectoide. Y de hecho el eutectoide venía en una gráfica aparte en el formulario. No sé si llegaron a venir hasta ahí. Pero sí, eso sería. Entonces aquí es eutéctico porque tenemos fase líquida que me pasa a dos fases sólidas, austenita y cementita. Y aquí tenemos una eutectoide porque paso de una fase sólida, austenita, a dos fases sólidas, a ferrita y cementita. Y eso sería. ¿Alguna otra consulta? Si no, empiezo con lo que estaba para hoy. No, entonces vamos a comenzar por acá, por reacciones. Ok, por ahí. Ok. Ok, bueno, hasta ahora hemos visto las estructuras y los diagramas de fase de metales, básicamente. Hemos visto las estructuras cristalinas, básicamente fue un estudio orientado hacia metales. Y digamos que hoy ya finalizaría el estudio de metales. Hoy es un poquito, bueno, un poquito no, es básicamente teórico. Por eso voy a ir bien rápido, porque no, sí, hay cosillas que explicar, pero no son muy allá, casi todo es como, esto es este material y estas son las aplicaciones. Voy a desconectar esto por acá. Y sí, ya con esto finalizaríamos también la materia del examen. Entonces, comenzamos y ya después la materia seguirá teniendo como este tono, ya no habrían tantos ejercicios o no habrían tantos cálculos.
Bueno, entonces los metales básicamente existen dos tipos, que son ferrosos y no ferrosos. Y las propiedades de los metales normalmente se pueden mejorar por tratamientos térmicos. Entonces es otra característica importante. Entre los ferrosos y los no ferrosos se distinguen los materiales que se pueden calentar, porque si se pueden calentar significa que se pueden mejorar. Entonces aquí tenemos un grupo de metales que hay de varios colores. Y estos son los metales férreos. Entonces vemos que existen los aceros y las fundiciones de hierro. Claro, no, me faltó detallar. Férreos son todos los metales que tienen hierro como su componente principal. Y el otro tipo son los no férreos, los que no tienen hierro. Entonces el hierro para los metales es como el carbono de la química, que parte la química en dos. Entonces tenemos los aceros de baja aleación, bajo en carbono, medio carbono, alto carbono, alta aleación y las fundiciones. Entonces vamos a avanzar. Entonces sí, son los que tienen el hierro. El hierro es muy abundante. Los procesos de extracción y procesado en general son muy económicos y las aleaciones con hierro son muy versátiles. La principal desventaja de los férreos es que son susceptibles a la corrosión. La corrosión es un ataque químico que se puede dar en el ambiente, que básicamente todas las cosas están sujetas a la corrosión. Todo lo que es procesado. Realmente lo que se diseña es cómo hacer que la corrosión sea más lenta, pero la corrosión siempre sucede, aunque el acero se llame inoxidable, que eso es una traducción muy que intuye o da malas intuiciones a la gente, porque en inglés se conoce como stainless steel. Stainless es simplemente que no tiene manchas, y eso se dice porque viene cromado y todo bonito. Pero de ahí a decir que es inoxidable es otra cosa. E inoxidable no existe nada que no sea inoxidable. Solo que se oxida lentamente. Por acá tenemos entonces que existen los aceros, que son hierro y carbono, con algunas concentraciones de otros elementos. Es normalmente menor al 1% y ahí están los tipos de carbonos y existen dentro de cada clasificación. Se clasifica entre acero ordinario o acero al carbono, que eso es que nada más es hierro y carbono. Y los otros son aceros aliados que tiene también un 1% o menos de carbono y un poco de otros elementos. Entonces aquí tenemos el bajo carbono, ahí están algunas de las características. Es blando, maleable y dúctil y tenaz, y es maquinable, soldable y menos caro en producir. Y aplicaciones hay varias. Aquí tenemos también que existe esto era digamos, el bajo en carbono, el ordinario, y aquí hay un poco de características respecto al aliado. Contiene otros elementos como vanadio, cobre y níquel y molibdeno. De ellos puede tener una concentración alrededor del 10%, lo que les da mayor resistencia mecánica. Recordemos que resistencia son los megapascales del esfuerzo de flexión o de compresión que puede soportar un metal, y pueden ser tratados térmicamente. Son dúctiles, maquinables y más resistentes a la corrosión. Entonces aquí hay pequeños ejemplos de cómo se puede usar aceros bajos en carbono, en elementos estructurales, en latas y en almacenamiento a presión. Medio en carbono, tiene concentraciones entre 0,25 y 0,60 carbono. Son tratados térmicamente, normalmente mediante el proceso de austenitización, temple y revenido. Más tarde vamos a ver de qué se trata eso. Tiene adiciones de cromo, níquel y molibdeno y son tratados, térmicamente. Y son más resistentes, pero son menos dúctiles y tenaces. Es decir, se pueden tensar más, se pueden comprimir más,
pero lo van a hacer con menor ductilidad y con menor tenacidad. Recordemos que ductilidad, si observamos aquella curva, ductilidad era qué tanto se puede deformar plásticamente sin romperse, y tenacidad es una medida del área que tendría esa curva. Aplicaciones entonces, en cigüeñales, en el árbol de levas también, se puede usar ¿todos saben qué es la imagen del medio? Parece como la caja, ¿no? Sí, una caja de cambios. Aquí al frente están las marchas, y esta última aquí que se sale es la reversa, y también se usa en vías de tren. ¿Y cigüeñal ya habían visto? Ok. Aquí tenemos los aceros altos en carbono, concentraciones entre 0.60 y 1.4. Son los que más carbono tienen, digamos, por acá. De los aceros, son más duros y resistentes, pero menos dúctiles. Son resistentes al desgaste. Se combinan con cromo, vanadio, tungsteno y molibdeno, y son muy duros y resistentes. Aplicaciones: herramientas cortantes, dados para formar materiales. Más adelante vamos a ver qué son los dados, cuchillos, resortes y cables de alta tensión. Entonces aquí les puse un pequeño ejemplo más o menos para que vayan pensando en qué es un dado. Cuando yo trabajo un metal, un dado es básicamente el molde. Digamos que el molde en sí es el patrón, y el dado es como toda la pieza que me permite formar el metal. Entonces aquí tenemos un dado abierto que básicamente está presionando para tener esa forma. Aquí tenemos un dado que aquí sí tiene un patrón por acá, pero el dado tiene el patrón impreso en él, entonces tiene la forma. Y aquí tenemos otro tipo de dado. Ven que la diferencia entre estos dos es que los dos son dados cerrados, pero este tiene un canal para que salga el metal excedente y este no lo tiene. Forjado sin rebaba. Y aquí tenemos un cable de alta tensión y, bueno, un cuchillo. Tenemos dentro de alta aleación los inoxidables. Son altamente resistentes a la corrosión. Además del hierro y el carbono, predomina el cromo, que tiene 11 o más. Y se clasifican en 3 tipos de acuerdo a su microestructura: en martinsítico, en ferrítico y austenítico. Y es muy versátil por sus propiedades mecánicas. Entonces, si nos acordamos del diagrama de fases del carbono, nosotros sabemos que ferrítico es el hierro alfa en estado BCC, austenítico es el gamma en estado FCC, y el martinsítico es austenita templada, que recibió el tratamiento de templado del metal. Básicamente, entonces, si yo tengo un metal en ciertas condiciones y depende cómo lo enfrío, puedo mantener esa estructura. Entonces, yo puedo tener un metal a 900 grados centígrados que está austenítico, y si lo enfrío muy rápidamente, no es un enfriamiento fuera de equilibrio, y en lugar de pasarse a ferrita, me queda austenítico. Entonces, así es como se consiguen más o menos esas 3 formas. Entonces ahí tenemos martinsíticos, es austenita templada, se pueden tratar térmicamente y es magnético. Luego tenemos el austenítico y ferrítico, que son endurecidos mediante frío, y el ferrítico es magnético, pero el austenítico no lo es. El austenítico es el más resistente a la corrosión, ya que normalmente tiene níquel como aditivo, y se utiliza en turbinas de gas, en calderas y en estructuras de aviones. Las fundiciones, tenemos, también hierro fundido, tiene concentraciones más altas de carbono y son muy fáciles de derretir, son considerados frágiles. Cementita, la cementita que habíamos conocido del diagrama de fases, es un material metaestable, es decir, que no está estable en condiciones normales, o siempre está en vías de descomposición en cualquier momento que esté.
y se descompone en ferrita y grafito. Y esto es importante porque las fundiciones, el carbón de las fundiciones está en... Puta. Casi me sacan de acá. Bueno, la cementita, entonces el carbono en las fundiciones está presentado de manera de grafito. El primero es hierro gris, donde la concentración de carbono está en esos rangos, y también hay silicio. Casi todos los hierros fundidos tienen silicio. El grafito se presenta como hojuelas, rodeado de ferrita y perlita, y sirve como un concentrador de esfuerzo porque es más resistente que el hierro. Entonces, cuando se aplica un estrés mecánico a la pieza, esta se va a concentrar en grafito, que va a hacer que responda de mejor manera. Es débil y frágil en tensión, pero no en compresión, amortigua y tiene alta resistencia al desgaste. Aquí tenemos ejemplo de algunas aplicaciones de hierro gris, que hay pistones y discos de embrague. No sé si ya han llevado algo de motores o conocen cómo funciona un embrague. Un embrague básicamente es una serie de discos. Aquí tenemos uno. Tenemos el hierro dúctil o esferoidal. Esto significa porque cuando la cementita se descompone en grafito, el grafito va a tomar forma de esferas o de nódulos. Depende del tratamiento térmico. Este grafito va a estar rodeado de ferrito o de perlita y es más resistente y dúctil que el hierro gris. Entonces se usa en bombas. No, bueno, se usa en válvulas, en el cuerpo de las bombas. Ya lo que son las paletas o los álabes de las bombas son con otros metales. Y en elementos de maquinaria o de tuberías. También existe otro hierro fundido que se llama fundición blanca o fundición maleable. Tienen poco silicio, el enfriamiento es rápido y como es rápido, el carbón existe como cementita y no grafito. Y cuando este hierro tiene pequeñas fracturas, la cementita le da una apariencia blanca. Es muy dura y frágil, casi no se puede trabajar. Normalmente la fundición blanca se usa para luego hacer fundición maleable, que cuando se calienta a 800 o a 900 grados y se mantiene, se descompone la cementita en grafito. Y este grafito va a estar formado en rosetas. No sé si se acuerdan de rosetas. Rosetas es una figura geométrica que, si no me equivoco, se estudiaba en cálculo 2. Tiene una buena resistencia, ductilidad y maleabilidad. Entonces se usa en ejes, en caja de cambios, en bridas. No sé si conocen qué es una brida. Esto por acá, esto es una brida. Básicamente una brida es una manera de unir dos tubos. Válvulas para ferrocarriles, barcos y otros usos de carga pesada. Y esto por acá es una válvula de compuerta. Hierro de grafito compactado es un tipo nuevo de fundición. Tiene silicio en estos rangos. Se añade magnesio y cesio y el grafito se forma a manera de gusanos. Se tiene que evitar que se hagan en hojuelas. Comparado con los otros hierros fundidos, tiene mayor conductividad térmica, mayor resistencia a shock térmico y menor oxidación a temperaturas elevadas. Las aplicaciones del hierro grafito compactado hasta el momento siguen bloques de motores de diésel y en discos de freno para trenes de alta velocidad. Los metales no férreos son ampliamente utilizados, sin embargo presentan las siguientes desventajas: alta densidad, baja conductividad eléctrica y susceptibilidad a la corrosión. Entonces, como son muy susceptibles a la corrosión, existen todo otro tipo de aplicaciones para los metales no férreos, además de la conductividad eléctrica. Las aleaciones de metales no férreos se caracterizan dependiendo de su elemento base o de una característica particular.
Existe la aleación fundida, que es aquella que es muy frágil, y la aleación forjada, que es la que sí se puede trabajar y deformar mecánicamente. Normalmente cuando cualquier material, porque eso también se va a ver en cerámicas, cuando se habla de fundido es que una vez que se obtuvo es muy frágil, y forjada es cuando se puede trabajar y deformar mecánicamente. ¿Eso qué quiere decir? Trabajar mecánicamente, que se puede trabajar en un torno, en una fresadora, en un taladro, que se le pueden hacer todo ese tipo de operaciones, o que se puede doblar sin que, sin que se rompa. Aquí tenemos entonces la parte de los metales no férreos. Vemos de que hay varios. Nosotros vamos a estudiar hasta los metales nobles. Estos son como los más utilizados, los más comunes. Las aleaciones de cobre. El cobre es duro y blando y dúctil. Se trabaja en frío, es muy resistente a la corrosión y no se puede tratar térmicamente. Existen dos aleaciones más utilizadas: el latón, donde se usa zinc como elemento de aleación, y eso se usa en joyería, en radiadores, instrumentos musicales y monedas. También existe el bronce, que además del cobre utiliza aluminio, silicio y níquel. Y son más fuertes y tienen un grado alto de resistencia a la corrosión. Se usan en cojinetes, tubería y engranajes. Cojinetes, si no los conocían, son piezas como esta a la derecha, que piezas para, son piezas para evitar la fricción mecánica en ejes. O normalmente también existen cojinetes que van acompañados de balines cuando se coloca un eje rotativo. Entonces se usa mucho en uniones de ejes. El aluminio y sus alineaciones se caracterizan por baja densidad y alta conductividad eléctrica y térmica. La resistencia mecánica del aluminio mejora con las aleaciones, pero esto hace que se reduzca la resistencia a la corrosión. Normalmente se combina con cobre, magnesio, silicio, manganeso y zinc. Se destacan también otras aleaciones como magnesio y titanio, ya que tiene una resistencia específica bastante alta. ¿Qué sería una resistencia específica bastante alta? Que cuando yo tengo el valor de la resistencia, que es un valor en pascales, que básicamente significa qué tanto lo puedo tensar o qué tanto lo puedo comprimir, la resistencia específica sería ese valor dividido entre su peso o su densidad. Y en este caso, el aluminio significa que con muy poco peso lo puedo tensar bastante, lo puedo comprimir bastante. Entonces sería un buen elemento estructural de bajo peso. Se usan elementos estructurales de aviones, latas de bebidas y la carrocería o el cuerpo de un autobús, como por ahí está. Existen las aleaciones de magnesio, que presentan menor densidad, se clasifican en forjados y fundidos. Voy a ir avanzando un poco más rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo y está un poco largo. Forjados y fundidos. Y las aleaciones, muy importante, las aleaciones de magnesio han reemplazado a los plásticos ingenieriles, ya que son más rígidos, más reciclables y más baratos. Las aplicaciones, herramientas eléctricas y computadoras. Entonces, digamos, todo lo metálico que ahí tiene, excepto la hoja de esa caladora, seguramente es de magnesio. El cuerpo de la torre del CPU es de magnesio, y todo lo que sería metales estructurales en el televisor y demás artículos electrónicos también se están haciendo de magnesio o aleaciones de magnesio. Están las aleaciones de titanio, que se combina con vanadio, nobio y molibdeno. Se usa mucho en aplicaciones de altas temperaturas porque tiene un alto punto de función, entonces sus propiedades no van a cambiar mucho si se sube la temperatura. Se usa entonces en estructuras de aviones, en vehículos espaciales, en implantes quirúrgicos también se están usando, y en la industria química y petrolera. Entonces ahí está un vehículo espacial y un implante dental, ahí se usa titanio. Existen también
Ahora estos son unos metales clasificados por sus características particulares, los refractarios. Refractarios son los metales que tienen un punto de fusión muy alto, como el niobio, el molibdeno, el tungsteno y el tantalio. El enlace interatómico entre ellos es muy fuerte y por eso tienen módulos elásticos, resistencias y durezas muy altas. Y, por ejemplo, en tantalio es inmune a todo ataque químico debajo de 150 grados Celsius. Entonces, tantalio y molibdeno se usa para mejorar la resistencia y la corrosión del acero. Molibdeno para dados estructurales, filamentos incandescentes, tubos de rayos X, y tungsteno para electrodos de soldadura. Y ahorita también más adelante vamos a ver lo que son electrodos de soldadura, que son estos de acá a la derecha, o cómo se utilizan. Existen las superaleaciones que tienen una combinación de propiedades superlativa. Se usan en aviones. También se clasifican entre ellos por su material predominante y también se pueden clasificar en fundido o forjado. Y las superaleaciones entonces se usan en la industria petroquímica y en reactores nucleares. Los metales nobles son los metales preciosos y con propiedades superiores. Suelen ser blandos, dúctiles y resistentes a la corrosión. Los metales nobles son plata, oro, platino, paladio, rodio, rutenio, iridio y osmio. Entonces, aquí porque hay uno de los usos, el oro algunas veces se usa en contactos eléctricos y me parece que este era el platino, que se usa en termocuplas. Aquí tenemos las técnicas de fabricación de los metales. Los metales entonces se pueden fabricar tienen 3 ramas principales. Nosotros vamos a concentrar en las primeras 2, que son en las operaciones de conformado y en la fundición. Las operaciones de conformación son aquellas operaciones que forman plásticamente un metal, y eso se hace porque superan la resistencia de fluencia de un metal. La resistencia de fluencia, entonces si estamos claros en que resistencia es qué tanto yo puedo tensar o comprimir un material, la resistencia de fluencia es la resistencia a la que yo empiezo a deformar de manera plástica. Entonces, antes de la resistencia de fluencia, el material va a regresar a su forma original, pero después de la resistencia de fluencia se deforma plásticamente. Cuando se realiza a altas temperaturas y a condición de recristalización, se conoce como trabajo caliente. Recristalización sería que los cristales o los granos se vuelvan a formar. Entonces, muchas veces cuando un material fue mal trabajado o se enfrió muy rápido, puede quedar, digamos que en la superficie se haya enfriado muy rápido y adentro no. Entonces, lo de afuera se va a jalar si la energía libre de superficie es menor y se cambia el volumen y todo ese cuento. Se van a generar esfuerzos internos. Entonces, la recristalización es agarrar esa pieza y volverla a calentar solamente hasta el punto en que los granos se vuelvan a formar para liberar esos esfuerzos y ahora sí enfriarlo de mejor manera. Eso sería recristalización y el proceso de recristalización y todo el proceso se conoce como trabajo caliente. El trabajo en frío aumenta la resistencia mecánica, pero requiere más energía, como realmente doblar el material y así deformarlo mediante fuerza mecánica. Y bueno, aquí está, se llama dado a los elementos y estructuras que dan forma a los metales. Las operaciones de conformación existen 4: forjado, que es deformación de una sola pieza de metal caliente mediante golpes o prensado repetitivo. Así como cuando hacen una espada, por ejemplo, en una película. Tiene las mejores estructuras de granos y la mejor combinación de propiedades mecánicas. Se usa para hacer piezas automovilísticas. Existe el laminado, es la operación más usada. Se hace reducción del grosor de una pieza mediante esfuerzos aplicados por un rodillo. Entonces están los 2 rodillos girando y se hace pasar el metal
y así se obtiene el espesor deseado. Tienen un muy buen acabado superficial. La extrusión es una obra de metal forzada a través de un dado por fuerza compresiva. El dado tiene la forma y área transversal deseada. Y trefilado, que es cuando se jala una barra de metal a través de dos dados. Entonces se reduce el área transversal y también se aumenta la longitud correspondiente. Aquí que tenemos entonces un gráfico, unas imágenes con los 4 procedimientos. Este primero de acá, este sería la forja. Entonces ya tenemos aquí la pieza de metal y tenemos los dados. Entonces aquí estos dados se aplican repetitivamente sobre la pieza hasta que tenga la forma deseada. Aquí está el laminado. Entonces estos dos ejes giran y comprimen el material hasta el espesor requerido. Aquí está la extrusión. La extrusión normalmente tiene el material derretido a cierta manera maleable y con un pistón se le aplica fuerza y tiene que salir por un dado. Aquí está el dado que ya tiene la forma requerida, que normalmente son geometrías complicadas. Y por último está el trefilado, que nada más tengo aquí los dados y la fuerza se aplica desde aquí atrás. Una fuerza de tensión que me va a hacer que adquiera la forma del dado, el perfil del dado o el área transversal del dado. Por otro lado está la fundición de metal, que es aquel proceso donde un metal completamente derretido se dispone en una cavidad con la forma deseada. Al solidificarse, el metal se encoge. La fundición se utiliza cuando la forma final es muy complicada, la aleación es de baja utilidad, entonces si lo trabajo en frío se puede fracturar y es el proceso más económico. La fundición de metal también existen 4 maneras: con arena. Eso significa que yo hago un molde con arena, con el patrón deseado, y luego se vierte el metal derretido. Con dado, en lugar de hacer el molde con metal, hago un molde con un dado, que eso me deja un molde permanente. Actualmente se hace de acero, y esto es muy útil para procesos donde el metal se solidifica rápidamente. La cera perdida. Cera perdida es un proceso donde se hace un patrón con cera, con plástico que tenga un punto de fusión bajo. Se realiza el molde y se hace el molde lo que se quiere y se pone la cera. Luego yo voy a vertir el metal y el metal me derrite la cera, entonces ya queda con la forma deseada. Normalmente se hace para instrumentos que son cóncavos. Entonces digamos que yo tengo el molde, yo pongo la cera, digamos si yo tuviera por ejemplo, yo sé que no se hace de esta manera, pero digamos que estoy haciendo una botella, entonces no sé si ahí se verá bien, pero lo que se hace es que se llena el molde aquí se llena de cera, arriba también, pero yo luego lleno todo, lo lleno con arena. Entonces el metal solo va a poder entrar por el borde, y donde entra por el borde, derrite la cera y me queda solo el borde delgado de la botella, que sería una forma cóncava. Se usa en joyería, en prótesis dentales. También existe el patrón prescindible, que se forma toda la pieza, digamos, la pieza que es, o la forma que se quiere, se hace en estereofón. Eso igual se cubre de arena, pero luego donde el metal entra, derrite el estereofón y queda con la forma que tenía el estereofón. Aquí también existe, dentro de los otros procesos, nada más vamos a ver el más importante, que es soldadura. Soldadura, se usan 2 piezas en una sola pieza, y esto se hace cuando fabricar la pieza de cualquier otra manera es muy caro e inconveniente. Entonces, básicamente la soldadura, yo tengo 2 piezas que se unen con un material derretido del relleno, que se llama electrodo de soldadura. Entonces, básicamente,
una soldadura, se tienen las dos piezas y uno trabaja con una herramienta que, dependiendo de la tecnología, puede ser un arco eléctrico o plasma, y un electrodo. Entonces el arco eléctrico me va a retirar el electrodo y el electrodo uno lo vierte por las dos piezas y así es como se hace la soldadura. Y tienen estas secciones. Si yo lo corto transversalmente, va a tener las dos piezas, una pieza afectada por el calor, que seguro sus propiedades cambiaron, pero que no están completamente unidas. Luego tengo la parte que está fusionada, la que sí se unió a los dos metales, y luego queda aquí todo el metal de relleno. Tratamientos térmicos, ahora sí tengo que ir mucho más rápido. Como les dije, se usan para aliviar esfuerzos. El recocido es básicamente un tipo de recristalización, es cuando yo lo expongo a altas temperaturas y luego se enfría lentamente. Entonces aquí tenemos que el proceso consiste en calentar el metal, mantener dicha temperatura y enfriar a temperatura ambiente. Cuando se trata de endurecer el acero, no solo de aliviar estreses, existen tres pasos. Un paso que es austenitización, que se calienta hasta llegar a la fase austenita, la fase gamma. El templado, que es un enfriamiento rápido. Para el templado se puede usar, muchas veces se usa salmuera, que es agua salada, entonces el metal nada más se pone en la salmuera, o muchas veces se usa aceites. Y lo que hace es mantener el metal o la microestructura de manera austenita. Y el revenido, que es el revenido es bueno, la austenita, que en ese momento ya sería austenita templada, sería martinsítico, se calienta para enfriarlo lentamente. Y eso lo que hace es que nuevamente alivia, es un tipo de recocido, entonces alivia estreses y cualquier cosa que haya podido quedar mal del templado, que es un proceso bastante rápido y grosero en cierta manera para el metal. Endurecimiento por precipitación, si ustedes debieron haber llevado Química 1 al menos, en Química 1 yo creo que sí ven cuando yo hago una solución sobresaturada, que normalmente digamos que yo tengo una solución que si yo la caliento, la puedo sobresaturar, y cuando ya llega a la temperatura normal, o queda sobresaturada o el excedente precipita. Aquí es más o menos lo mismo. Entonces yo tengo un metal que tiene partículas de otros metales, otros elementos, que cuando yo caliento el metal se van a disolver, pero cuando se enfría se precipitan. ¿Cuándo precipitan? A lo largo de la vida del metal. Entonces, lo que hacen estas precipitaciones es que una vez que precipitan, el metal tiene mejores propiedades mecánicas. Entonces, básicamente, el metal durante su vida útil o mientras envejece, va mejorando sus propiedades mecánicas. Y tenemos, por último, la corrosión. Ya no les robo más tiempo. La corrosión es un ataque químico producido por el ambiente. La corrosión es un tema muy complejo. De hecho, en mi licenciatura llevé un curso solo de corrosión. Entonces, de corrosión puede dar para hablar un semestre. Existen varios tipos de corrosión, pero el más común es el del ambiente. Algunas veces también hay uno de metal y metal que se llama ataque directo, pero ahorita nos vamos a concentrar tal vez en entender el del ambiente. Pero todos tienen el mismo mecanismo, que va a ser una reacción anódica y una reacción catódica. Los metales son susceptibles debido a que tienen electrones libres y pueden formar celdas electroquímicas dentro de su estructura. Básicamente lo que sucede es que cuando yo proceso un metal, lo estoy alejando de su estado natural.
no solo sabemos que los metales tienen mayor energía superficial porque los átomos no están completamente enlazados, sino que también un material de solo ese elemento tiene un estado de energía muy alto. Entonces, digamos, si yo tengo un hierro y se puede combinar con oxígenos para formar óxido de hierro, va a ser mejor porque va a tener un estado de energía más bajo, más estable. Entonces, todos los metales, en cierta manera, están buscando oxidarse. Las cerámicas y los polímeros también pueden ser atacados por corrosión, pero con una velocidad mucho más lenta. En este mecanismo de corrosión existe el ánodo. El ánodo es el electrodo metálico que se disuelve en iones y suministra electrones. Y está el cátodo, que es el electrodo que acepta electrones. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de... Aquí tenemos un metal que, digamos, se lo está comiendo la corrosión. Entonces, básicamente lo que sucede es que el hierro, al desintegrarse, libera 2 electrones. Esta sería la reacción anódica. Y el ambiente, en este caso, que yo tengo un ambiente húmedo, oxígeno y agua, reacciona con estos 2 electrones para formar hidróxidos y moléculas de hidrógeno. Y esa sería la reacción catódica en hierro con el ambiente. También existe el otro mecanismo que les mencionaba, el mecanismo de ataque directo, es que, digamos, yo tengo un metal y digamos que este metal tiene un tornillo que es de una electronegatividad diferente. Entonces, de acuerdo a la electronegatividad del tornillo y de la pieza, puede ser una diferencia suficiente para que uno sea considerado ánodo y otro cátodo y van a empezar a reaccionar. Entonces, muchas veces, aquí el que se oxida es el ánodo porque es el que da los electrones. Entonces su carga va a ser positiva, es decir, está en oxidación. Y lo que se hace es que el metal, que el ánodo entre los dos sea el tornillo. Entonces se oxida el tornillo y no toda la pieza. Y eso sería la próxima clase. Me gustaría concentrarme tal vez en repaso de examen. Voy a ver si busco 3 ejercicios y me gustaría también que si ustedes tienen dudas, que si vieron algún ejercicio del libro y se animaron a hacerlo, que espero que estén trabajando con los ejercicios de cualquiera de los 2 libros, mientras sea, si lo ven ahí cercano al tema, si ustedes en algún momento piensan que si esto no entraría o no, me lo pueden preguntar. Entonces, la otra clase me gustaría hacer bastante repaso y luego vería los cerámicos lo que me dé tiempo de ver, y el viernes haríamos el examen. Y aquí está el material de apoyo con el que se hizo esta presentación. Entonces, me parece también, yo creo que con eso ya estaríamos por hoy. Y déjenme revisar una cuestión porque también les tenía que preguntar. Ok, ahora les quería preguntar, yo para la segunda tarea, me pareció que sería divertido hacerlo con un documental. Entonces, la primera pregunta sería, yo el documental lo tengo, ya está cargado en el Drive, y si no, el documental también lo pueden buscar en Netflix. Entonces, lo primero sería preguntarles si alguien tuviera una dificultad para descargar el documental o para verlo por Netflix, porque de ser así, si no, no pasa nada, pasamos al tema lo podemos hacer yo también ahí tengo literatura lista. Entonces, si no tienen problema descargando el documental de Drive, me gustaría que viéramos el documental. Si no, otra manera que lo podríamos hacer es que planeemos una función
y yo puedo poner el documental en mi computadora y les comparto la pantalla. Eso sería una primera pregunta. Entonces, no sé si están cómodos con esa dinámica de trabajo. Por mí bien, yo Sí, bro. sí, lo puedo descargar, ¿eh? Sí, yo también, bro. Ok. Ok, entonces lo vamos a hacer de esa manera. El enunciado quedaría de... El enunciado sería el mismo enunciado que ya está sobre mediación. Básicamente las indicaciones serían que para los de básico, bueno, todo el mundo debería ver el documental en inglés. Eso sería una primera indicación. Esas indicaciones sí van más a modo de honor, pero espero que las cumplan. Pero sería verlo en inglés, subtitulado en español, y las personas que se quieran animar a verlo subtitulado en inglés también sería interesante. Ya las personas de avanzado, yo también les podría indicar que lo vean sin subtítulos o que lo intenten, pero el problema ahí es que el documental puede que entre en temas de lenguaje técnico. Entonces no es lenguaje que se maneje como muy comúnmente y uno no sabe todas las lenguaje técnico. Entonces en ese caso se devuelven un toque y lo ponen en español o ahí ustedes se miden. Básicamente lo que más importa ahí es el trabajo que presenten. Entonces recordarles que los de básico, si pueden tal vez capturar algún momento, alguna idea para hacer las citas en inglés, ahí ustedes leen lo que dice en inglés o lo escuchan y lo escriben y lo otro se mantiene igual. Ahora, respecto a los métodos y meta y objetivo y todo eso que hayamos hablado, el documental presenta varias tecnologías. Entonces, ahí ustedes van a ver, es muy claro, presenta el documental sobre dispositivos médicos, entonces presenta que este dispositivo, que este otro, que este otro, que este otro. Entonces, si gustan el tema de objetivo, meta, contexto, métodos, lo pueden hacer concentrándose en un dispositivo médico. Entonces, de hecho, también sería interesante que si ustedes quieren, busquen el dispositivo médico en Google y le agregan información que pueda ser pertinente o relevante al reporte. Y por último, tal vez sí me gustaría que la opinión crítica estuvo bien, pero tal vez podría tener un poco más de peso en los trabajos para este caso, porque el documental da mucho que pensar, entonces yo pensaría que sería más fácil que hablen un poco más del documental. Y eso sería. No sé si alguna persona tendrá alguna consulta, dudas, y si no, nos vemos la próxima semana para el repaso. Ojalá que esta semana no la tengan muy atareada y que puedan practicar para que sacarle más provecho a la clase de repaso. Yo, como les dije, les voy a preparar 2, 3 o 4 ejercicios que me imagino que nos va a tomar como la primera parte de la clase, como 40, una hora revisando esos. Y después seguir con los que ustedes tengan o algunas dudillas y ver lo que se puede de cerámicos, que no creo que avancemos más de la mitad. El examen sí, Zion, es el 15. Eso lo habíamos acordado la semana pasada, creo, o la anterior. El examen es el 15, yo entrego el enunciado en la mañana, seguramente a las 8 de la mañana ya está en el correo de ustedes y lo pueden resolver inmediatamente y yo abro el espacio en mediación, lo voy a abrir de 1 a 4, el espacio en mediación, para que ingresen, igual que los quizzes, para que ingresen los procedimientos y para que respondan, digamos, también la idea es que, por ejemplo, que haya un marque con X o que haya una asocie o que haya un identificar imágenes, ustedes ya lo tengan enunciado visto y cuando lleguen a mediación lo responden más rápido. Tal vez en este caso, pensando
lo que me mencionó ahorita Gabriel, tal vez para que lo haga. Hueputa. Vale. Tal vez en este caso, el perro se acaba de llevar una cortina. Este mae es un animal. Bueno, está peleado con las cortinas. Profe, Sí, respecto al examen, tal vez que ya está tocando el tema, es nada más para quedar claros que ya nos indicó este viernes, y también es del tema del 2 hasta lo que vimos hoy, que sería el 7, ¿verdad? ¿Es así? sí, Ok. hasta el tema del día de hoy, y ya me acordé que estaba diciendo que no, pensando en que ingresen rápido las respuestas, voy tal vez a usar más respuestas de selección única, tal vez, para que sea más rápido ingresar. En el examen de mediación, yo creo que ya han tenido suficiente práctica con mediación de ingresar los archivos y todo eso, y ya sabemos que eso lleva su rato. Entonces, con el examen de mediación ahí no hay peros. Espero que el examen de mediación va a tener abierto varios intentos, entonces si alguien pierde señal y por si alguna mala fortuna se le pierde algo, pueden volver a ingresar todas las veces que quieran, pero a las 4 sí, todo debería estar guardado y subir en mediación. Ahí sí no aceptaría que me pasen las cosas por WhatsApp. Y igualmente con las tareas, con las tareas yo no tengo manera de saber si de verdad se fue la luz o si esto, lo otro. Entonces con las tareas, esa es también mi manera de trabajar, de que cuando se presenta la tarea, que a la hora de la tarea se corta y no se aceptan más. Entonces, esos serían los avisos, las advertencias. Y sí, si no tienen más consultas o preguntas, nos vemos la próxima semana. Profe, con respecto a la Sí. tarea, el documental, nos dijiste que estaba en el Drive, pero no lo veo, o es hasta después que lo vas a subir junto con instrucciones, o cómo sería. Pucha, lo subí, pero no, ya ahorita le aparece. Ok. Sí lo subí, pero no lo puse en esa carpeta. Ah, ya. Ya lo puse. Ya. Sí. Ok, sí, entonces ahí está. El documental se llama The Bleeding Edge, es el filo cortante, haciendo analogía a un bisturí. Entonces, ahí está el dato. Si tienen facilidad o acceso a Netflix, buscan en Netflix. Si no, aquí está. Este archivo que yo subí, ese archivo tiene, creo que tiene todos los subtítulos habidos y por haber, entonces no debería haber problema. Yo sí voy a enviar un correo, nada más como para decirles todo esto que acabo de decir, que se centren en un solo dispositivo, que intenten desarrollar más la parte de opinión crítica y las recomendaciones de que lo vean subtitulado en inglés, los que se animen, y si no, sin subtítulos. Y sí, no sé qué otra cosa quedaría, sino para terminar. ¿Y qué parte del Drive? Porque un examen. Ya. Ok. Yo busqué en todas las carpetas pensando que estaba. No, lo había puesto, pero no en esa carpeta, en la compartida. Sí. Ok, estamos entonces. Sí. Nos vemos hasta la próxima semana. Sí, Y está ahí bien, profe. estaremos. Gracias, profe. Pura vida. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.